evidencias y tiene que garantizar medidas de protección en favor de la Escuchen víctima. esto, Y eso puede colombiano. ir paralelo a la imposición de una medida de aseguramiento. Él se le envía a su domicilio, pero paralelamente la Fiscalía debe procurar unas medidas de protección para la víctima, no solamente la persona que fue quemada, porque víctima puede ser también quien no sufrió el daño, pero que indirectamente se ha afectado, que en este caso sería la hija de este señor. Para que no hubiera dudas razonables, en este caso, voy a plantear un caso extremo para entender la magnitud del debate. El hombre que hoy está en el ojo del huracán debió haber matado a la mujer y haberla quemado para que el juez infiriera razonablemente que debía dársele cárcel. No, simplemente, incluso por delitos, digamos, menos graves, también se ha impuesto una medida de aseguramiento en un centro carcelario. Digamos, no tiene que ver directamente el resultado en el caso de la tentativa de feminicidio. Es decir, no necesariamente teníamos que esperar que la matara, porque eso solamente nos determinaría una parte, que es la inferencia razonable de la autoridad de participación. Ese es el caso que se va a juzgar por un juez de conocimiento. Pero parte de esa inferencia razonable de autoridad de participación deben analizarse los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, que los tenemos bien enlistados acá, y otros requisitos como la proporcionalidad, la razonabilidad de la medida. Y son muchas cosas las que tiene que acreditar la Fiscalía para determinar que solamente enviarlo a un centro de reclusión va a garantizar que se cumplan los fines constitucionales. Pero tal y como está fijado hoy en la ley, ¿no es demasiado garantista de los derechos del victimario antes que de la víctima? Juan Diego, yo que tengo experiencia en esto puedo decir que normalmente se impone medidas de aseguramiento en centro carcelario. De hecho, hoy tenemos un hacinamiento de más del 100%. Es decir, para una población carcelaria, digamos, Escuchen eso bien, colombiano. Más de 120.000 privados de la libertad. Entonces no es que seamos tan garantistas, todo lo contrario, la Fiscalía suele ganar medidas de aseguramiento y enviar a las personas a la cárcel, pero también suele perder los juicios, más o menos 7 de cada 10 o 6 de cada 10 juicios los pierde. Pero se podría inferir que aquí los hechos son contundentes y que este hombre evidentemente incurrió en una falta muy grave y una conducta punible, Por supuesto. presuntamente. Pero en otros casos es más difícil de inferir. En este caso los hechos son evidentes, en otros ya vendría esa discusión, pero aquí no. Sí, Juan Diego, pero esa inferencia es el primer requisito para poder buscar que se imponga una medida de aseguramiento. Entendemos que aquí se acreditó y por eso el juez impuso una, que fue enviarlo a la casa. A ver, pero hay que entender, la medida de aseguramiento no es la determinación de que la persona es responsable penalmente o no. Eso lo va a determinar un juez de control, un juez de conocimiento. Sin embargo, como es una medida para proteger el proceso, es una medida cautelar procesal, y lo que se va a buscar... Escuchen bien, colombiano, la justicia colombiana. Se va a proteger estos fines, es decir, se va a garantizar que comparezca al proceso, se va a garantizar que no obstruya la justicia y se va a garantizar que a futuro no constituya un riesgo para la comunidad o la víctima. ¿Qué garantiza o qué le garantiza al juez o a las víctimas que el hombre no se fugue? Bueno, la verdad es que ahí ya sale de las manos del juez y deben procurarse mecanismos de vigilancia. Es decir, digamos, el Estado colombiano debe vigilar además que esas personas que reciban una detención domiciliaria como medida de aseguramiento permanezcan en su lugar. Por supuesto, eso no lo va a garantizar nadie. Pero si nos quedáramos con eso, tendríamos que enviar a todas las personas en un centro de reclusión, porque sí o sí esa sería la medida que garantizaría los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Pero podríamos decir que si esta persona no sale de su casa y por supuesto se toman las medidas de protección de la víctima para alejarlo de estas personas, como creo que va a ocurrir, va a comparecer al proceso, no va a obstruir a la justicia y tampoco va a constituir un peligro para la comunidad de la víctima. Y nos guste o no, hay que ser claros con algo. Esta persona, hasta que un juez de conocimiento no diga lo contrario, se entenderá que es inocente. Ese es un derecho que nos asiste a todos y este proceso acaba de empezar, solamente pasó por un juez de control de garantía y el juez de conocimiento es quien determinará eso. ¿La libertad de este sujeto significa impunidad o en este caso no es libertad como tal? Sí. Hay una medida preventiva. ¿Hay impunidad ahí o no? Claro, esta es una medida privativa de la libertad, son dos medidas privativas de la libertad, en centro carcelario y en su domicilio. Las demás medidas son no privativas de la libertad, sino que solamente la restringen. En este caso, enviarlo a su domicilio de ninguna manera supone impunidad, como lo ha dicho la alcaldesa. El proceso continúa. Un fiscal presente. Es impunidad. De manera muy rápida, Es impunidad. Escuchen bien, colombianos.
digamos, que recaudar en esta etapa de investigación. Presentará un escrito de acusación, se irá a una audiencia preparatoria y luego a un juicio oral donde el fiscal seguramente buscará que se condene a este hombre y un juez de conocimiento así lo determinará. Si la evidencia es contundente, seguramente recibirá ese castigo. Pero enviarlo a su casa no significa impunidad, porque enviarlo a su casa lo que significa es que mientras dure el proceso, esta persona va a estar recluida en ese domicilio para que no se fugue. No, sinceramente que la justicia aquí en Colombia está mal. Colombianos, sinceramente que debemos hacerle y no seguir con este sistema de corrupción que tiene la nación. Una mujer que casi la mata. Es una barbaridad lo que cometió ese hombre. Y la excusa es tremenda del Estado, es tremenda. Recordemos esos hechos que ocurrieron con Roselvira Celi, que motivaron esta discusión. Se creó un delito autónomo, un tipo penal específico para sancionar el feminicidio cuando ya ha acarreado todo este tipo de violencia de género. Antes se sancionaba a través de la figura del homicidio agravado por el artículo 104, creo que numeral 11 o 12, y se quita ese agravante, pero para crear un tipo penal autónomo. Más allá de que existan críticas a la creación de